creyentes que piensan lo mismo, piensan diferente. En el caso de Halloween, como veremos, hay iglesias incluso que celebran Halloween. Y esto nos choca muchísimo. Yo agradezco que los padres esta semana vinieron hablando de la presión que tenían en los colegios para disfrazarse y celebrar el Halloween, y nos pidieron si podíamos hacer algo para poder sacar a nuestros niños de ese ambiente que es un ambiente oscuro. Y fue para nosotros una bendición hacer ese mini campamento, y como hemos dicho, tuvimos unos 21, y creo que fue de mucha bendición. Estoy agradecido al Señor por ello. Pero como padres nos corresponde a nosotros tomar decisiones y enseñar a nuestros hijos. Y por supuesto tenemos que hacerlo en base a conocimiento. En base a conocimiento. Así que en esta tarde quiero presentar alguna información que puede ayudarnos a tomar esas decisiones. Así que el Señor nos ayude. Vamos a hablar de Halloween y su trasfondo y por qué los cristianos no deberían celebrar la festividad de Halloween. Vamos a ver una introducción. Vamos a definir su origen, lo que es la fiesta de Halloween, cómo se introdujo Halloween en la iglesia romana, en la iglesia católico romana. Vamos a ver sobre la perspectiva bíblica de estas cosas y cómo debemos los creyentes actuar delante de esta festividad. Y en esa introducción vamos a situarnos en el contexto histórico de esta noche Halloween. Tiene sus orígenes en la antigua cultura de la región norteña de Europa, de los celtas, cuya religión proviene de Irlanda y Gran Bretaña, para ser mucho más específico, de los druidas. En esta región se encontraban vinculadas a innumerables dioses paganos al reino espiritual. Y cuando uno estudia a los druidas, sus costumbres y sus conexiones con el ocultismo, te das rápidamente cuenta del origen de estas cosas. Veremos que obviamente Halloween es un día pagano. No hay duda alguna, no hay nada en la Biblia que nos diga que celebremos Halloween. De hecho, no hay nada en la Biblia que nos diga que celebremos el Día de Todos los Santos, el día 1, o el Día de Todas las Almas, que eso ya lo hablaré luego, el día 2. Sin embargo, es una costumbre católico-romana mezclada con el paganismo. La palabra de Dios urge a los cristianos a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5:11. Hay cosas en nuestras culturas que podemos hacer, que creo que francamente que son cosas enriquecedoras, que el creyente puede participar de ellas. Hay festividades que, voy a ponerlo de esta manera, han sido redimidas, si puedo decirlo así. Una de ellas para mí son las Navidades. No hay duda alguna que el origen de las Navidades en muchas de las celebraciones tienen también un origen pagano, que los cristianos tomaron y cambiaron para poder hacer de la Navidad el recordatorio del nacimiento del Señor Jesucristo. Y hoy en día la Navidad no tiene un contexto espiritual pagano o un contexto espiritual oscuro, sino que es la celebración del nacimiento de Cristo. Y la realidad, un punto aparte, es que cada vez más se está paganizando las Navidades, porque ya no cree la sociedad en Cristo. Pero sí puedo decir, podemos redimir esa festividad. Sin embargo, Halloween, aunque el día de hoy se considerase un tanto diluido, se considerase, bueno, es simplemente una festividad de disfraces, pero cuando tomas esa festividad de disfraces a la luz de la Escritura, te das cuenta que no puede ser redimido. No hay nada en esa festividad que hable a mi vida espiritual o que me anime en mi vida espiritual, ni tan siquiera que honre al Señor Jesucristo, porque es un día de sacrificios paganos. En 1 Corintios 10:20, la Biblia dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Halloween, en sus orígenes paganos, desde celtas y los druidas, tiene un contexto totalmente de sacrificio a los demonios. Por eso, para nosotros como creyentes, tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios cómo no podemos participar de esas obras infructuosas de las tinieblas.
No podemos utilizar esa noche de sacrificio a los ídolos y a los demonios para nosotros participar de esa noche. Y vamos a empezar hablando de esto que es Samhain. Vamos a hablar de una festividad llamada Samhain y del dios Samhain. Más detalles sobre esta celebración. Esa celebración se fusionó con otras celebraciones. Todo junto fue lo que originalmente formó el Halloween. Halloween, y lo veremos ahora, quiere decir la noche o la tarde santificada. Les dejo ahí con la incógnita. Halloween, del inglés, irlandés, hallowed be thy name, en la oración al Señor Jesucristo, santificado sea tu nombre. Hallow Eve, la noche, the evening, Hallow Eve. De ahí viene la palabra Halloween. También veremos la conexión con el ocultismo en general. Déjame ir hacia atrás. Los celtas consideraban que la noche del 31 de noviembre, cuando las hojas caían, cuando hacía más frío, la noche venía mucho más rápido, esa noche era la noche donde todo moría. Creían que Mukola, su dios Sol, iba perdiendo fuerza. Y Samhain, señor de los muertos, le estaba venciendo. Esto es lo que ellos creían. Y por eso esa noche era una noche mágica, una noche diferente, como la 24 de junio de San Juan, la noche de San Juan, pero en otoño, en invierno, ahora las tinieblas estaban venciendo a la luz. Samhain estaba teniendo el poder. Creían que el 31 de octubre Samhain reunía a los espíritus de los que habían muerto el pasado año. Estos espíritus habían sido confinados a habitar en cuerpos de animales durante el pasado año como castigo por sus obras perversas. Creían esto. Y entonces el Señor de los muertos les permitía regresar a su anterior hogar para visitar los vivos en la víspera de la fiesta de Samhain, el 31 de octubre. O sea que si tú eras una familia que había perdido a un familiar durante ese año, esa noche venía el espíritu de tu familiar perdido para regresar y tomar control. Era la noche de los muertos. De acuerdo con esta religión, el día que precede a Samhain, el 31 de octubre, es el último día y último del año. Es el último día del año de la estación de verano, siendo el día posterior a Samhain el primer día de invierno, el 1 de noviembre. Primer día del año nuevo para ellos. Veremos ahora un esquema en esto. El hallarse situado entre estaciones o años hacía de Samhain un día muy especial. Una de las cosas que observamos a lo largo de las tradiciones paganas es que los solsticios de verano o solsticio de invierno, esas noches extrañas, son noches que en el paganismo van a ser llenas de superstición, de gatos negros poseídos por espíritus malignos, de animales poseídos por espíritus malignos. Y esas noches con un poder mágico van a ser poderosas para poder empezar a desarrollar toda una serie de actividades en relación al mundo oculto. Y una serie de historias paganas que han sido filtradas en películas, como El hombre verde de Samhain, que es una de las costumbres relacionadas con esta festividad. Creo que hay una película, El Señor de los Anillos, que hay unos árboles que se mueven, ¿verdad que sí? Todo eso. Toda esa vitalidad del mundo animal y del mundo vegetal lleno y poseído por espíritus. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Esa noche los sacerdotes druidas dirigían a la gente a una adoración diabólica donde caballos, gatos, ovejas negras, bueyes y otras ofrendas eran agrupadas, metidas en jaulas de madera e incendiadas hasta la muerte. No solo eso, esa noche también incluían los sacrificios humanos a los prisioneros de guerra. Se les hacía exactamente lo mismo. Era un sacrificio a esos espíritus para asustarlos. Esto se hacía para aplacar al dios de la muerte, Samhain, y prevenir que los espíritus hicieran daño a los vivos.
Eso era esa noche. Es claro que Halloween siempre ha sido una celebración de muerte, ¿verdad que sí? De hecho, los niños que vinieron el día 31, estuvieron aquí con nosotros, algunos de ellos nos preguntaban cosas. Y entonces decían, oye, pero esta noche es la noche de los muertos, ¿verdad? ¿De dónde habían sacado esta información que esa noche era la noche de los muertos? Bueno, de las costumbres paganas que venían desde los druidas. Pero ¿por qué esos sacrificios? Los sacerdotes druidas y la gente iban de casa en casa pidiendo becerros gordos, ovejas negras y otras cosas como legumbres. Ellos pedían estas cosas para poder después sacrificarlas. Si quieren hacer sacrificios al dios de la muerte, tienen que tener algo para sacrificar. Y los druidas pues, se paseaban por el pueblo y decían, dame algo, dame una oveja negra, dame... A la oveja negra, ¿habéis escuchado eso típico? ¿No? Es la oveja negra de la familia. ¿Lo habéis escuchado? Viene de ahí, es esa superstición. Un gato negro, le daban animales para ser sacrificados. Ahora, a los que daban se les prometía prosperidad. Y aquellos que rehusaban eran maldecidos y amenazados. Si tú no dabas, eras maldecido y amenazado. Hoy, comiendo... no sé, Judy creo que compartía, no, fue Débora que compartía, como a su abuela ahí en Madrid se le acercó una gitana y le dijo que le diera dinero y ella no quiso y la gitana la empezó a maldecir. Y la hermana que es creyente le dijo, pues estoy protegida por la sangre del Señor Jesucristo, así que no sirve ninguna maldición. Pero esa maldición dentro del ocultismo, dentro de la magia, dentro de todas esas cosas, ¿verdad que sí? Viene también de este paganismo. Ahora, ¿a qué os suena esto? Muy bien. Cuando usted da dulces en Halloween, está honrando la diabólica práctica de ofrecer sacrificios a dioses falsos, cometiendo idolatría. ¿Participaría el Señor en ello? ¿Qué es lo que pasó en esa noche de Halloween? Los druidos pedían animales para sacrificar. Si les dabas, eras bendecido. Si no les dabas, eras maldecida. ¿Os suena esto algo? Trick or treat. Hablaremos de ello ahora. Las calabazas. Todos hemos visto calabazas tan bonitas. Las calabazas iluminadas representaban esos espíritus condenados. Querían decir, espíritus condenados, estamos con ustedes, no nos hagan daño. Eso es lo que querían decir esos espíritus, esas calabazas. Era un símbolo de los espíritus encadenados y las familias estaban diciendo, hey, nosotros estamos de vuestro lado, no nos hagáis daño. Hey, druidas, no nos hagáis daño, no nos maldigáis, ya os damos algo. Os damos un regalo para que podáis ofrendar a los dioses. ¿Y qué de los disfraces? Bueno, los druidas temían que los espíritus que venían a visitar el mundo de los vivos podrían tener intenciones malas. Así que se enmascaraban para así pasar por espíritus también. Como se suele decir, si no los puedes, únete a ellos. Ellos creían, si viene un espíritu y me ve humano, me va a atacar. Así que lo que voy a hacer es disfrazarme yo de espíritu, disfrazarme de fantasma, disfrazarme de ogro, para que si el espíritu ve que yo soy uno de ellos, no me haga daño, no me haga nada. Y de esta manera, los disfraces empezaron entre los druidas. Junto a Samhain, otras muchas tradiciones y costumbres nos han llegado. Una es la que he estado hablando, el trick or treat, que traducido, eso es una palabra inglesa, quiere decir truco o sorpresa. O podríamos haber dicho truco o trato. Voy a traducirlo así, me gusta más la traducción. Truco o trato. En otras palabras, o me das un buey para sacrificar o te maldigo. Claro, ahora no es un buey, ahora son unos caramelos, nada de malo, pero la costumbre de donde viene, el origen real, era esta relación con los druidas. Y los disfraces tan inocentes, fijaros de que son todos demonios, brujas, fantasmas, monstruos, sangre, sacrificios,
zombies. ¿Por qué esa oscuridad? ¿Por qué tanta maldad por esto? Tiene el propósito, el trick or treat, de obligar a las personas a que se entreguen dulces regalos treat. De lo contrario se les hechizaría un hechizo a la persona, trick. Cuando los niños se disfrazan, el paralelo es con los espíritus de los muertos, que se creía salían a demandar pagos de deudas y otras cosas. Por supuesto, esto no es lo que decimos, no es lo que hablamos. Hoy en día cualquier papá y mamá que envía a sus hijitos a pedir a las puertas no está pensando en esto, no está viendo todo esto. Y a veces también da pánico, maldecimos y satanizamos cosas que aparentemente son muy inocentes. Esto es cierto. Pero voy a decir también algo. La costumbre de Halloween no es típica de España. Yo nunca cuando niño lo celebré. ¿De dónde viene? Viene de los Estados Unidos. Pero más aún de Estados Unidos, viene de Irlanda, que cuando los inmigrantes irlandeses llegaron a Estados Unidos, empezaron a realizar estas costumbres, que ¿de dónde venían? De los druidas. Así que la costumbre en Estados Unidos, con una gran influencia del cristianismo, empezó siendo una costumbre, pues, de divertimiento para los niños, de disfraces, de caramelos. ¿Y quién no quiere un caramelo dulce? Pero debemos ver de dónde procedía. Ahora, a lo largo de los años, ha habido un deterioro de esta inocencia, al punto que en esas noches, ahí en 31 de octubre, en Estados Unidos, se producen abusos sexuales, se producen asesinatos, sacrificios humanos y todo tipo de aberración. Porque esa noche está realmente contaminada con un trasfondo y unas prácticas diabólicas. Y eso tiene que ser dicho. Me asombra de que hayamos importado la festividad de Halloween, pero ¿por qué no lo hemos hecho con el Día de Acción de Gracias? ¿Por qué los colegios no celebran el Día de Acción de Gracias? Porque tiene un contexto religioso. ¿Sabéis que la Wicca, y lo veremos ahora, la brujería es una religión? Y esa noche es la noche de la brujería. Ahora, en el siglo IX, en el Día de los Muertos, el 2 de noviembre es el Día de las Almas Muertas, pero el día 1 es el Día de Todos los Santos. En el día 2, los católicos romanos iban de pueblo en pueblo exigiendo se les entregase una especie de pan en forma cuadrada con pasas, al que llaman tarta para el alma o pasteles de difuntos. Esto me suena cuando yo era niño, después ya lo han dejado de hacer. Estos pastelitos especiales del día 1, no son las panallets tampoco, pero estos pastelitos tenían un propósito. Cuantos más pastelitos del alma tuvieras o recibieras, más oraciones en favor de las almas de los parientes fallecidos podías realizar. ¿Veis ahí otra de las conexiones? El catolicismo en sí mismo es una religión de muerte. Creen en los espíritus de los difuntos, que hay que orar por ellos para sacarles del purgatorio. Y esas oraciones se hacen a través de ganar ciertas galletitas. El Día de las Almas, el Día de Todos los Santos. Ahora, la Biblia en ningún lugar nos dice que debemos orar por los muertos. La Biblia enseña que el paganismo lo hace. Y la Biblia enseña de la adoración a los muertos, de la necromancia. Pero no dice nada, porque nosotros, los creyentes, tenemos una creencia en los vivos, porque somos vivos de entre los muertos. En los siglos XIV y XV se disfrazaban en Francia durante la fiesta de Todos los Santos, noviembre 1, y se disfrazaban en esta costumbre, en esa época, y usaban máscaras para espantar a los espíritus que traían calamidades. Ahora, estos eran creyentes, católicos, cristianos, entre comillas, que ahora utilizaban una máscara para espantar a los espíritus. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Apostólica y Romana les estaba diciendo los espíritus pueden aparecer y tenemos que espantarles. Tenemos que orar por los espíritus de los
familiares que han muerto. Y tenemos que orar ese día, justamente ese día, después del 31. También los niños traviesos, y eso lo sabemos, se vestían como fantasmas para asustar a sus vecinos. La otra leyenda nos habla de la visita de ciertas hadas procedentes del extranjero esa noche. Hadas procedentes del extranjero. Todos hemos oído hablar de cuentos de hadas. Todos hemos jugado a las niñas a ser hadas. Bien, ¿de dónde vienen todas estas sus costumbres? Ahí tenéis una fotografía donde se dice Halloween time y se ve que mientras tú estás durmiendo aparecen unas hadas. Con frecuencia a las hadas se les dejaba una ofrenda de leche u otro alimento en las afueras de los hogares, de manera que el propietario pudiera recibir bendiciones de parte de algunas buenas personas en los años siguientes. La creencia de las hadas. Ahora, lo preocupante es que hemos hecho de las hadas, hemos hecho de los espíritus, hemos hecho de los muertos algo muy real, cuando en realidad todo ello es exactamente lo mismo. Son demonios. Son demonios. Porque cuando una persona muere, la Biblia dice está instituido al hombre que muera una sola vez y después del juicio. Los espíritus no andan por ahí divagando en la oscuridad para presentarse de noche a ti. No. Cuando una persona muere, su espíritu va al cielo directamente. Lo que sí pasa es que los demonios toman formas y toman presencias corpóreas y se presentan con ciertas influencias. Y por eso tenemos toda una serie de costumbres paganas, de elfos y hadas de los bosques y espíritus que aparecen en la noche. Otra tradición perteneciente a Halloween es el jack-o'-lantern, linterna primitiva construida con un vegetal a la cual se le coloca dentro una brasa o carbón encendido. La luz atraviesa la calabaza por medio de unos agujeros en forma de rostro de carabela o de bruja. Es la típica imagen que vemos siempre de Halloween, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene esto? Bueno, su origen también se basa en dos posibles tradiciones. Una de las leyendas dice que originalmente los irlandeses tallaban nabos y remolachas en forma de lámparas o faroles para representar las almas de los muertos o de los duendes liberados de la muerte. Y hacían esa representación. Y entonces aparecía Jack the Lantern, una linterna hecha con un nabo. Pero también este tuvo su origen en otras prácticas paganas. La cabeza iluminada servía para identificar aquellas casas que simpatizaban con los satánicos. Y los espíritus y por ente merecían misericordia cuando el terror de la noche, trick or treat, comenzaba. Si había una calabaza, era, esta es una buena casa, ahí no les vamos a echar una maldición, porque tiene la calabaza que representa Jack-o'-lantern. Ahora veremos quién es él. Otra de las leyendas de este Jack-o'-lantern corresponde a este individuo nombrado Jack, quien logra engañar y atrapar a sí mismo a Satanás al acorralarlo en un árbol. Después de realizar un trato con el diablo para dejarlo libre, Jack seguirá su vida normal, dice el relato. Pero al morir, se le impedirá la entrada al cielo o al infierno, eternamente vagando entre ambos mundos. No sé si habéis visto alguna vez estos cuentos. Ahí hay una película de Disney, la leyenda de Sleepy Hollow, de este hombre que tiene por cabeza una calabaza. Es un espíritu que cabalga en un caballo, persiguiendo a gente inocente. Concluye el relato con el diablo ofreciéndole a Jack una brasa procedente de las llamas del infierno, a fin de ayudar a Jack a alumbrar y encontrar su camino. Jack dispuso la brasa dentro del espacio hueco de un nabo y construyó un farol para alumbrarse. Estos son leyendas, estos son cuentos cuyo trasfondo es totalmente de origen pagano, espiritual. En Norteamérica los inmigrantes irlandeses trajeron todas esas costumbres. Trajeron a Jack y trajeron todas las costumbres de las linternas. No había nabos, había muchas calabazas y por eso empezaron a utilizar calabazas.
La tradición de atrapar también manzanas, también típica de estos días, tiene su antecedente en una costumbre pagana también de propiedades de los celtas. Muchas predicciones sobre el futuro de los matrimonios de las parejas se asociaban con el uso de una manzana. Interesante esto. Seguro habéis visto la manzana y muchas veces dicen, es que Eva mordió la manzana. Pero no fue una manzana, no sabemos el fruto prohibido. Pero dentro del paganismo, las tradiciones celtas mencionan ese fruto conectado a la deidad femenina del amor en todas sus manifestaciones. Un rito adivinatorio también común consistía en que las jóvenes solteras, y aquí tenemos varias entre nosotros, pero trataban de morder una manzana sostenida por una cuerda y a veces flotando sobre el agua. Y sabéis, si conseguían morder esa manzana, ¿sabéis qué pasaba? Se casaban al año siguiente. Así que esa era una costumbre equivalente a tirar el ramo de flores, ¿verdad? Que ahora tiramos y dices, quien lo coja se casa. No sé en qué boda fue que lo tiraron para atrás, lo cogió un chico. Todos nos quedamos riendo. Pero de ahí viene la costumbre de las manzanas, la costumbre de morder estas manzanas. Pero ¿cuál es el trasfondo? Se da a entender que el asunto de con quién te vas a casar es cosa de suerte. No es suerte, es decisión. Es decisión. Pero todas estas cosas, el trasfondo, tiene que ver con este mundo espiritual de suerte, de adivinamiento, de que uno pasa lo que pasa porque ha hecho alguna otra cosa, o que los espíritus están ahí influenciando. Esto es lo que llamamos brujería. Y vamos a intentar adelantarnos en esto, y esto es un poquito oscuro de entender, pero vamos a hablar de ello. La brujería, la superstición, la hechicería son los temas predominantes en la época de Halloween. Brujas y hechiceras reclaman pertenecer a una religión antiquísima, la religión de la Wicca. Ahí viene también la tabla Wicca, y la palabra Wiccan quiere decir brujas en inglés antiguo. La brujería es una religión reconocida. Esta religión venera la naturaleza y propicia el retorno a la adoración de las antiguas diosas y dioses escandinavos, griegos y celtas, todos de origen pagano. En estas festividades ellos tienen 8 sabbats, los sabbats, como la palabra bíblica sábado. De los Wiccan, el más importante es el día de Samhain, que es el 31 de octubre. He puesto ahí un mapa y podéis verlo. Uno de esos sabbats es el 31 de octubre, pero también está el día del huevo Easter, que celebramos en Estados Unidos, el 1 de mayo, el 21 de junio, Yule, el día de Yule, días que son de Wicca, son de brujería, pero que están siendo introducidos dentro de nuestra cultura, dentro de nuestras celebraciones, porque estamos poniendo a un lado las celebraciones cristianas para empezar a celebrar costumbres paganas. Nosotros creemos que se está formando un neopaganismo, un retorno a las antiguas costumbres de los pueblos escandinavos, pero también de las idolatrías de Grecia y de Roma, como esta diosa aquí representada, Hecate. Hecate se refiere al dios cornudo también, o de la tierra, a que llaman la madre de la naturaleza o la madre natural. Representa una trilogía de diosas. Hecate, la diosa griega de los caminos y de la brujería, es la diosa de los que practican la Wicca. ¿Lo veis? La misma unión de ideas. Otro dios también utilizado es el dios Baphomet, un dios que la primera vez que leí de ellos fue estudiando a los cátaros y estudiando especialmente a los templarios. Era el dios de los templarios, típico dios cornudo, también de la Wicca, una especie de mezcla de hombre y carnero. Los caballeros templarios, y fueron los que precedieron a la masonería, dicen las malas lenguas que adoraban a este dios, y tenéis también ahí una representación de una moneda templaria con 3 cabezas, 3 caras diferentes, como la diosa que hemos visto antes, y el dios cornudo. En el presente la Wicca es una religión, en Estados Unidos se practica, incluso en el ejército de Estados Unidos se ha reconocido como religión. El Festival de Samhain también fue establecido por un hombre llamado Anton LaVey, que fue el fundador de la primera iglesia satánica en América en el año 1966 y que estableció la brujería principalmente como una religión. Anton LaVey fue el autor de la Biblia satánica,
El sumo sacerdote de la iglesia satánica dice que hay 3 días importantes para los satanistas, 3 días de suma importancia. Su cumpleaños, interesante, el día de cumpleaños de este hombre, el 30 de abril, Beltane, igual por Skinach, no sé ni cómo pronunciar esto, el 30 de abril, y el más importante de todos, Halloween, Samhain, como así se conoce. Levey dice que es en esta noche, Halloween, que los poderes satánicos ocultos y su brujería están en su nivel de potencia más alto, y que cualquier brujo o ocultista que ha tenido dificultad con un hechizo o maldición normalmente puede tener éxito el 31 de octubre porque Satanás y sus poderes están en su punto más fuerte esa noche. La tendencia humana es tratar de ignorar estas cosas. Decir, esto que has dicho no pasa nada, es todo divertimiento, es todo diversión. Pero Halloween, la noche de Samhain, el dios de la muerte, es un ritualismo que no tiene nada de inocente. Es un ritualismo que eso tal vez es lo que más me conmueve, pensar que utilizan la inocencia de los niños para introducirles al mundo de la brujería, al mundo de lo oculto, al mundo de la oscuridad, pensando que el poder de las tinieblas y el poder de Satanás es algo dulce y es algo para reír y hacer bromas, cuando realmente es una costumbre mala, una costumbre perversa, una costumbre que no debemos participar de ella. Cada vez más en nuestra sociedad estamos viendo la presencia de grupos satánicos. Aquí hay una fotografía del grupo de rock, heavy metal, Kiss. La palabra Kiss es una palabra inglesa que quiere decir beso. Nosotros, uno de nuestros lugares favoritos ahí en Estados Unidos es Hershey's. Está el Museo de Chocolate. Y en el Museo del Chocolate una de las cosas que tienen es Keys. ¿Pero sabes qué quiere decir Keys? Knights in Satan's Service. Guerreros al servicio de Satanás. Son las siglas del grupo Keys. Ellos glorifican a Satanás. En el año 43 después de Cristo, los romanos agregaron una ceremonia a la celebración de Samhain, a la misma celebración de los druidas. Añadieron una cosa más, empezaron a adorar a Pomona. En el año 800, la Iglesia Católica designó el 31 de octubre como víspera de los fieles difuntos, el 1 de noviembre, para que los paganos convertidos continuaran un festival que celebraban antes de ser cristianos. El día en el 43 después de Cristo, Pomona era la diosa de la fertilidad de la tierra. Así que ahora la Iglesia Católica en el 800 toma ese día y empieza a celebrar el Día de Todos los Santos. La misa que se hacía ese día se llamaba All Hallows Mass, la noche de Halloween. Estoy intentando hacer un juego de palabras para que veamos el trasfondo de donde proviene Halloween. Hallow Evening, la noche santa del 31, donde se iba a celebrar al día siguiente el recuerdo de todos los santos que murieron en el cristianismo. De esta manera el paganismo y el cristianismo empezó a mezclarse. Los romanos celebraban la festividad de Ceralia, cuyo objetivo era honrar y dar paz a los muertos y honrar a Júpiter, 1 de noviembre. Los participantes hacían sacrificios en honor a los muertos, ofreciéndoles oraciones y ofrendas en su honor. La fiesta, que acontecía el 21 de febrero, culminación del año romano. O sea que de esa festividad, en el año 615, el Papa Bonifacio IV transformó un templo romano dedicado a todos los dioses del panteón en un templo cristiano, dedicándolo al Día de Todos los Santos y a todos aquellos que los habían precedido en la fe. Lo hizo para sustituir la fiesta pagana de los muertos, cambiando la fecha al 13 de mayo. O sea que lo que hizo fue una mezcla de las historias paganas, de la celebración a los muertos, para ahora celebrar la muerte de todos los santos, los cristianos que habían muerto en el pasado. Es por eso que el 1 de noviembre vamos a los cementerios, o van a los cementerios, a celebrar la muerte de todos los santos.
En el año 741, el Papa Gregorio III movió nuevamente la fecha del Día de Todos los Santos, del 13 de mayo, que el otro lo había puesto, al 1 de noviembre, que era el día de la dedicación de la Capilla de Todos los Santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Esa fecha, que sirvió a los cristianos de recordatorio de todos sus muertos y santos fallecidos, tenía su origen real en las costumbres paganas de adoración a sus espíritus muertos. 840, Papa Gregorio IV dijo que se celebrara la fiesta de todos los santos universalmente, en todo el mundo católico. Así el 31 de octubre se convertiría en la víspera de todos los santos. Santo en inglés quiere decir hallowed. Y de esta manera vemos como el día 31, la noche anterior al día de todos los santos, se convierte en una tarde santa, Halloween, que es lo que quiere decir. El festival pagano de Samhain eventualmente se asoció con el Día de Todos los Santos, noviembre 1. Y el Día de todas las ánimas o almas, noviembre 2, e influenció grandemente la costumbre secular que hoy se llama Halloween. Ahí hay una representación de dos esqueletos. En México se celebra la diosa muerte y hacen celebraciones y todo. El nombre de Halloween, ya hemos explicado lo que quiere decir, el árbol que habla, Ain't, de la película Lord of the Rings, el Señor de los Anillos. Esto es sobre Easter. Vemos algunas de las costumbres paganas utilizadas, pero no vemos en toda la Biblia que nosotros hayamos sido llamados a adorar a los muertos. David danzando frente al arca del pacto con gozo en un día de victoria. ¿No vemos en el Antiguo Testamento una religión de muerte? ¿No vemos a Moisés, a Josué? Todo lo que vemos es celebrar la victoria en el Señor Jesucristo. En Levítico 23 vemos las fiestas de Jehová, y ahí hay mucho simbolismo espiritual, mucha enseñanza de las Escrituras, de la obra del Señor Jesucristo, pero no vemos nada de celebrar la noche de todos los santos. 998. Ese año, San Odilio, más bien fue Odilio, el abad del monasterio de Cluny, en el sur de Francia, había añadido a la celebración del 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido, por los que fue llamada fiesta de los fieles difuntos. Esto tal vez os suena más a aquellos que venís del catolicismo, la cual se difundió en Francia y luego en toda Europa. Hoy día se está adaptando la modalidad de lo que llaman un Hell House en muchas iglesias, pretendiendo sustituir la fiesta mundana de Halloween por una actividad evangelística. Lamentablemente lo que sucede no tiene mucho de evangelismo. Esa celebración, Hell House, es un ambiente de show o atracción. La mayoría asiste para divertirse, no para escuchar un consejo, menos el Evangelio del Señor Jesucristo. Las festividades en iglesias son igual que Halloween fuera de ellas. Satanás está arduamente logrando conseguir que la humanidad acepte la adoración diabólica. Y lo acepte incluso dentro de los creyentes. Parece que es una festividad inofensiva, pero parte del trabajo del enemigo es hacernos creer que aquello que parece inofenso puede llegar a destruirnos. Es, por así decirlo, como la historia del caballo de Troya. Festividades de este tipo, y esto es un anuncio de una iglesia, Church Run Horror Houses Portray Sin's Cost. La iglesia, imaginaros, convirtiéndose en un lugar de horror. Dios no nos ha llamado a esto. Esto no es nuestro deseo. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre estas cosas? Bueno, vamos a leer algunos versículos, con esto habremos terminado en esta tarde. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesios 5:11. La palabra es clave. Efesios 5:12.
Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, en la oscuridad de la noche. En Deuteronomio 12:30, Dios ordenó en su ley, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Dios enseñó a Israel que cuando iba a entrar en la tierra prometida, debía apartarse de esa adoración a los dioses falsos y no mezclar la verdad con el error. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Contrario a lo que enseña la iglesia tradicional, católica romana, no debemos conformarnos, meternos en el molde de este mundo. Debemos ser transformados por la palabra de Dios. 1 Corintios 10:21 nos enseña que no podemos unir la luz con las tinieblas. Dice así, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pensad un momento en esto. ¿Crees que el Señor iría de puerta en puerta pidiendo caramelos? Sé que parece una pregunta un poco rara, pero ¿puede el Señor honrar algo que le deshonra? Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando. Tenemos que volver a la autoridad de la palabra de Dios. El mundo nos aborrecerá por ello. En Juan 15:19, si fueras del mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Las costumbres paganas del mundo no deben formar parte de la cultura bíblica del creyente. Halloween es un engaño tan sutil que resulta muy difícil verlo como algo dañino o demoníaco. Es difícil ver a esos niños tan inocentes, ¿verdad? Tan bonitos. A fin de cuentas son niños disfrazados de monstruos, de fantasmas, de brujos, tocando en la noche a nuestra puerta diciendo trick or treat, ¿verdad? Es algo inocente. Pero escuchad esto. Lo mismo sucede con el horóscopo. ¿Cuántas personas han sido esclavizadas por el horóscopo, intentando leer en cada periódico, en cada revista, qué me va a pasar hoy? Y aún los creyentes hemos caído en esto, ¿verdad que sí? La curiosidad de decir, uy, ¿qué dice el horóscopo? ¿Qué me va a pasar hoy? Y parece un juego inocente, pero sin darnos cuenta estamos dando la puerta a pensar que las estrellas rigen nuestro futuro, cuando es Dios quien lo rige. Y estamos abriendo la puerta, haciendo eso, a aceptar que la brujería y el ocultismo tiene control sobre nuestra vida. No es una tontería. Lo que estamos hablando es la verdad de Dios en contra del error del diablo. Escuchad esto, Deuteronomio 18. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te han permitido esto, Jehová tu Dios. Las tres basonas, en catalán esos dibujos, la bruja, ¿verdad? La bruja ha terminado siendo alguien divertido, alguien que parece inocente. Me da un poco de cosa decir esto, pero voy a decirlo porque ahora estáis los adultos aquí. La escoba realmente no es una escoba en la representación de la Wicca, es el falo del diablo que la bruja está montando para ser fertilizada por él. Eso es lo que quiere decir la famosa escoba de la bruja.
Y esas visiones, esas posiciones son tan inocentes presentadas a nuestros niños. Cuando uno ve estas cosas que son escandalosas, dices, no voy a hacer que mis hijos entren en un juego de ocultismo que está sacando la verdad. Fíjate lo que dice en Éxodo 22, y esto es muy fuerte: a la hechicera no dejarás que viva. Juan, en el libro de Apocalipsis, escuchó una voz desde el trono que decía esto, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En Miqueas 5:12, Dios declaró ante Israel: exterminaré las hechicerías de tu mano y no tendrás más adivinos. No es un juego, es lo que Dios aborrece. Colosenses 2:16 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Muchos utilizan este versículo para decir: ¿qué derecho tienes tú de juzgarme? Aquí dice claramente que nadie debe ser juzgado por días de fiesta. Primeramente, no saquemos este versículo de contexto. Se refiere a la celebración de días y festividades judaicas que por la ley pensaban los legalistas que iban a ser justificados, no por la gracia. Pero hermanos, no tiene nada que ver con estos días de festividad judaica o de festividad bíblica. Tiene que ver con festividades, con un gran contexto de ocultismo. Colosenses 2:17 nos dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La Biblia nos muestra que estas festividades, Levítico 23, era sombra de lo por venir, era tipologías de lo que iba a acontecer en el futuro, y el creyente lo estaba celebrando con una vista espiritual de victoria. Pero las festividades como Halloween no enseñan una verdad espiritual que nos haga crecer en Cristo. Enseñan a que el ocultismo y la brujería puede ser aceptable y disfrutado e inocente, cuando es algo que Dios aborrece. Examinadlo todo, retenedlo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Es la palabra discernimiento lo que hace falta que los creyentes tengamos, un discernimiento que nos lleve a entender la verdad del error. Los creyentes vamos a ser diferentes. Los creyentes vamos a vivir una vida en contra de corriente, lo querramos o no. Incluso lo que estoy diciendo ahora va a poder ser atacado y ridiculizado, pero hermano, no nos debe dar de temor. El Señor fue rechazado por la sociedad en la que Él vivió. Fue acusado falsamente, lo vimos esta mañana. Pero nosotros, hermanos, dice Gálatas 5:13, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Nuestra libertad en Cristo nos hace poder estar libres del mundo. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si haces algo con tu cuerpo, si haces algo con tu espíritu que Dios no puede aprobar, mejor deja de hacerlo. Sí, a través de la cultura, a través de las películas Harry Potter, Drácula, Werewolf, Twilight, series súper populares. Algunos hemos visto y hemos sido enganchados a ellos, ¿verdad que sí? Pero ¿qué es esto? Últimamente solo veo en las series a zombies. Parece que la moda son los zombies, de todo tipo de zombies. Walking Dead. Y yo sé que muchos dicen, bueno, es que la realidad es que ahí ves un Walking Dead, no es tanto zombies, sino hasta qué es capaz de hacer el hombre por la supervivencia, ¿no? Está bien, pero muchas de estas películas te están introduciendo a un mundo de oscuridad. Yo animo a que los creyentes no miremos estas películas. Afectan mi vida espiritual, afectan mi manera de ver el mal, afectan a ver ese mundo oscuro que Dios no quiere que veamos. Bueno, por último, voy a leer estos dos versículos. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesios 5:11.
Tenemos que hacer eso. Tenemos que decir que Halloween no es una noche inocente. Es una noche de gran peligro espiritual. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No hemos sido llamados a la oscuridad, hemos sido llamados a la luz. Hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados a exaltar y promover todo lo que es de la luz. Una vida santa, justa y buena delante de Dios y delante de los hombres. No a promover lo que es oscuro y de brujería y adivinación y juguetear con el pecado, sino más bien reprender las obras de las tinieblas. Dios nos dé el entendimiento y el discernimiento sobre estas cosas. Nosotros como iglesia no vamos a participar de una noche de Halloween. Y como familia, depende a cada padre de familia entender estas cosas y saber cómo actuar ante un mundo que está dispuesto a robar a nuestros hijos y sacrificarlos a Baal, en vez de nosotros entregar a nuestros hijos para que sean para la gloria y la adoración de Dios. Espero que esta información nos haya sido de ayuda. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, sé, Padre, que estos datos que en esta noche hemos presentado han sido duros, algunas cosas, Señor, difíciles de entender, pero necesarias de escuchar.